Muy buenas noches para todos, mi nombre es Adela Armoa y yo le voy a estar hablando un poquitito de lo que sería la fisiocracia, ¿sí? Ahora le voy a compartir un poquitito de lo que sería mi pantalla. La fisiocracia. La fisiocracia es un sistema económico del siglo XVIII que afirmaba la existencia de una ley natural por la cual, si no hubiera intervención del gobierno, el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado. Los fisiócratas consideraban que toda la riqueza venía de la tierra y que de todas las demás ramas de la actividad, solamente la agricultura producía más de lo que se necesitaba para mantener a los que se ocupaban de ella. Pierre de Boisguilbert fue un noble en la Francia anterior a la Revolución, estudió Derecho en París y ocupó cargos en la judicatura y en la policía. Se mostró especialmente preocupado por el sistema tributario, opuesto al mercantilismo dominante en su época. Es uno de los primeros pensadores en defender la libertad de comercio, considerando que la economía está sujeta a unas leyes naturales. La riqueza solo tiene dos fuentes, el trabajo y la tierra. El ataque de Boisguilbert al mercantilismo se movía a lo largo de tres frentes principales. En primer lugar, intentó fundamentar la verdadera naturaleza de la riqueza nacional en los bienes y servicios, no en el dinero. El segundo argumento que anticipó contra los mercantilistas fue la primacia de la agricultura. Sostenía que el mercantilismo optó con parcialidad por la asignación de recursos en favor de las manufacturas, especialmente las de lujo, y en contra de la agricultura. El tercer frente del ataque contra el mercantilismo, el sistema fiscal francés. Los principales culpables en este sistema eran la taille, las aides y la douanes. La taille era un impuesto sobre la propiedad dividido en una exacción sobre la propiedad real y otra sobre la propiedad personal. Aides eran originalmente un impuesto general sobre las ventas, pero a finales del siglo XVII se limitaron a unos pocos productos, solamente en particular el vino. Duanes eran derechos sobre las mercancías que enfrentaban o salían del reino, así como las que entraban o salían de las distintas provincias dentro del reino. La fisiocracia, el gobierno de la naturaleza. A mediados del siglo XVIII, en esa época, surgió un grupo de escritores franceses que reclamaban el nombre de economistas. Este grupo formaba la primera escuela de pensamientos real en la economía. Más tarde serían rebautizados como fisiócratas. El término fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. En este caso es apropiado porque los autores en cuestión creían en la ley natural y en la primacia de la agricultura. Francois Quesney y la escuela fisiocrática. El líder intelectual de los fisiócratas, médico de la corte de Luis XV y Madame de Pompadour. La fisiocracia apelaba a principios racionales. Afirmaba que todos los hechos sociales están unidos por los lazos de leyes inevitables, a las que deben obedecer los individuos y los gobiernos, una vez que las han comprendido. Turgot y sus teorías. El ministro francés Turgot se aproxima a la doctrina fisiocrática, pero no llega a considerarse miembro de su círculo más íntimo. Turgot es esencialmente un individualista, pide la libertad para el comercio interior e internacional y para el productor niega el intervencionalismo estatal, pero admite la teoría del producto neto de los fisiócratas. Concede una utilidad social a la industria y al comercio e insiste en la interdependencia recíproca.
de la clase estipendiada, artesanos, industriales y comerciantes. La teoría fisiocrática. Los fisiócratas argumentaron que la mejor manera de poner de manifiesto todos los efectos de las opresivas políticas reales en Francia consistía en concebir el proceso de interacción mutua en cualquier año como un flujo circular de renta y gasto. La economía fisiocrática. Su filosofía subyacente era la filosofía medieval del derecho natural, pero la fisiocracia también destacó los derechos individuales y la justificación de la propiedad privada, que se basa en ellos. Básicamente era una reacción contra el mercantilismo, pero aparentemente un tanto rara, puesto que al mismo tiempo que defendían el libre cambio y el interés individual, los fisiócratas continuaban elogiando la autoridad absoluta. Lo que ellos hicieron no es muy distinto de lo que hacen los economistas actuales. Ellos partían de la observación metódica de su mundo, dispusieron y reunieron los hechos de acuerdo con sus causas, trataron de conformar un sistema analítico basado en un modelo teórico, un sistema que concordase con la solidez de un país que poseía un alto grado de civilización. La teoría del producto neto. El producto neto se consideraba como la auténtica fuente de la riqueza real. Este razonamiento implica una peculiar definición de la palabra producción. Para los fisiócratas, producción significa creación de un excedente. Es productiva aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso. El análisis de la tabla económica. El modelo de Quesnay divide la economía en tres clases o sectores. Uno sería que es una clase productiva que está integrada enteramente por agricultores y tal vez también por pescadores y mineros. Dos sería una clase estéril, compuesta por comerciantes, fabricantes, criados y también profesionales. Y el tres sería una clase propietaria, que incluye no solo a los terratenientes, sino también a los que poseen el más mínimo título de soberanía de cualquier clase. Los flujos de renta en el diagrama están representados de acuerdo con el movimiento de las agujas del reloj. El producto neto, en términos monetarios, la renta neta, lo produce enteramente la primera clase y puede utilizarse en su propia actividad o en la de las otras dos clases. Este sería la tabla económica en donde están por sectores los agricultores, también vemos los artesanos y los propietarios. La política fisiocrática. Buscaban políticas para estimular la acumulación de capital que se encontraba frenada por una excesiva carga fiscal sobre los agricultores. Así, ellos argumentaron a favor de la reforma fiscal, pues Knight había calculado la suma y la productividad del capital necesario para llegar a un estado satisfactorio de la agricultura. La cuestión estaba en satisfacer las necesidades del tesoro al mismo tiempo que se suprimían los medios irracionales de valoración que impedían el desarrollo agrícola. La solución a ambos problemas estaba sencillamente en gravar fiscalmente al terrateniente. Las críticas a la fisiocracia. El italiano Galliani, reaccionando contra la fisiocracia, se opuso tanto a la idea de un orden natural como al intento de construir sistemas económicos. El filósofo francés Condillac refutó correctamente la idea de que las manufacturas sean estériles y contribuyó significativamente a la teoría del valor, tema que a los fisiócratas solo le interesó de un modo tangencial porque les preocupaban más la producción y la distribución que la teoría del cambio.
Los críticos modernos de la fisiocracia se agrupan por lo general en uno de estas dos frentes. Uno, que sería la teoría pura de los fisiócratas, no concordaba suficientemente con los hechos de su época, o dos, también su teoría quedaba un tanto oscurecida por consideraciones normativas. La última crítica implica que su doctrina puede reducirse a una mera racionalización de intereses de clase. Cada argumento tiene su mérito. El primer argumento se centra en la opinión fisiocrática de que las manufactureras eran estériles. Bueno, eso fue todo mi tema sobre la fisiocracia. Espero que hayan comprendido y muchísimas gracias por su atención.